Buenas noches, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos la sesión del día de hoy, ¿no? En CEP Online, con el tema Una Navidad Saludable, ¿no? A cargo de nuestra ponente y socia Karen Cueva, ¿no? Que es licenciada en nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría de ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿No? Tiene una segunda especialidad en nutrición deportiva, ¿no? Con un diplomado internacional de biomecánica aplicada al deporte, así como antropometrista certificada de ISAC nivel 2. ¿No? Le damos la bienvenida y buenas noches, licenciada. Por favor, pueden empezar con su presentación. Sí, muy buenas noches con todos. Agradezco la presentación que se ha realizado para poder realizar adecuadamente la exposición el día de hoy. Que justo quería compartir, vamos a compartir la presentación. Bueno, estamos en unas fechas muy especiales y que a nosotros nos permite eh, evidenciar de qué forma podemos lograr o mantener nuestros objetivos. Bien, estoy teniendo un problema con la conexión, no me deja compartir. No sé qué ha pasado. A ver, ay, hacemos. Tengo un problema con la conexión. A ver, vamos a reiniciar nuevamente. Vamos a disculpar. Bien, entonces vamos a comenzar. El día de hoy tenemos esta sesión que es Navidad, Cena Saludable. Estamos en unas fechas muy especiales. En el caso, bueno, como comentaban, yo soy nutricionista. Para nosotros los nutricionistas, la época de diciembre es una época un poco emblemática con respecto al cumplimiento de las metas nutricionales y con respecto a los avances y mejoras de nuestros pacientes, porque suele a veces ser el mes en que se suelen tener ciertos retrocesos con respecto a los cambios y a las mejoras de los hábitos de alimentación. Porque la Navidad o también el Año Nuevo y esa fiesta de fin de año provocan que muchas veces participemos de muchas reuniones y muchas actividades asociadas pues a estos encuentros de Navidad y compartir con la familia. Con el tema de la pandemia de repente no nos reunimos mucho con los amigos también, pero ya que en algunos lugares se están realizando los trabajos presenciales, semipresenciales y ya hay grupos sociales que se están integrando, las actividades por Navidad ya son un poco más frecuentes, ¿no? De todas maneras debemos mantener aún el distanciamiento social, pero hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que estas actividades de fin de año que se centran pues en una actividad que es la Navidad o el nuevo año, normalmente está asociado al consumo de alimentos, ¿no? Eso es algo que nosotros, al menos como peruanos, siempre que celebramos algo, siempre hay de por medio un alimento, ¿no? Y esto hay que entenderlo como, porque muchas veces nosotros nos desconectamos un poco del tema social, el tema de salud, ¿no? Pero nosotros debemos tener claro que cuando hablamos de alimentación y cuando hablamos de estilos de vida y hablamos de cómo nosotros manejamos nuestro día a día como parte de nuestro trabajo, como parte de nuestra interacción con nuestros amigos, como parte de nuestra interacción con nuestra familia, siempre hay este intercambio de alimentos, ¿no? Por un tema de felicidad, por un tema de festejo, inclusive por otros temas asociados, pues de repente al duelo. Muchas veces la alimentación cumple un rol muy importante y en Navidad sobre todo, ¿no? Porque es una fiesta para celebrar principalmente, aunque a veces nos ayuda mucho a la parte de la reflexión, ¿no? Pero estamos viendo aquí una mesa que es una mesa, pues digamos que es de celebración, ¿no? Que normalmente incluye algunos alimentos como es, por ejemplo, el pavo, que suele ser tradicional. Sin embargo, en algunas familias se reemplaza el pavo
por el pollo o por otras preparaciones que pueden ser el chancho o de repente cualquier otro tipo de carne, ¿no? Va a depender mucho también de la economía de nuestros hogares, pero suele estar acompañado con una comida muy copiosa y con bebidas, o vino, o alcohol, o cerveza, ¿no? Y también suele estar acompañado, por una bebida que es la leche chocolatada, a pesar de que en nuestro país en diciembre nosotros nos encontramos en Navidad y la época se vaya inclinando, sobre todo en caso de Lima, al verano. Nosotros solemos consumir una bebida que es una bebida caliente, que es el chocolate caliente, ¿no? Que es una bebida tradicional de otro país, pues que principalmente la zona europea, ¿no? Esa zona en la que en estas épocas hace mucho frío y están bajo cero, y que es una tradición consumir una bebida caliente en Navidad, porque es lógico que en esos ambientes hace mucho frío. Sin embargo, para nosotros es algo atípico, pero que atípico el ambiente, ¿no? Pero es algo típico a nuestros hábitos, ¿ya? En Navidad consumir chocolate caliente con panetón, ¿no? Que es otro alimento también foráneo que se introdujo a nuestra alimentación como parte de las celebraciones de fin de año, de Navidad, ¿no? Entonces es muy importante entender que todos estos alimentos generan ciertos excesos de calorías en nuestra alimentación. Sin embargo, si nosotros somos conscientes de que podemos consumirlo, pero evitando los excesos, es posible manejar estas fechas sin muchas complicaciones, ¿no? Y sin generando excesos que podrían hacer que si nosotros nos encontramos ya en un programa de mejora de cambios de estilo de vida, mejora del estilo de vida, o mejora nuestra alimentación porque tenemos algún problema de salud, sea sobrepeso, obesidad, o algún trastorno metabólico como la diabetes, ¿no? O triglicéridos altos, o un problema de colesterol, u otras enfermedades que puedan estar, y ya tenemos un cambio en nuestro estilo de vida, y de repente Navidad termina siendo un momento en el que recaemos, ¿no? Entonces es muy importante entender que podemos consumir ciertos alimentos para estas fechas muy especiales, pero debemos cuidarnos, ¿no? Entonces, vamos a ir con la primera pregunta. La primera pregunta es si podemos disfrutar de una alimentación saludable en estas fiestas de fin de año. Entonces, bueno, la respuesta es fácil y muchas personas creen que no es posible, pero sí es posible, ¿no? Porque nosotros podemos consumir ciertos alimentos que sean saludables y evitar los excesos como estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué alimentos nos podrían provocar excesos, ¿no? Excedernos en la porción del panetón, el chocolate caliente, de repente el champán, las frituras, postres y dulces y otras cosas más que suelen estar acompañados con esa celebración, porque suele reunir a las familias o hacer intercambio de regalos o intercambios de canastas navideñas. Muchas veces, y entre estas canastas navideñas suelen ver, pues, ¿no? Estos frutas con almíbar, los chocolates, las galletas dulces, ¿no? Entonces, termina siendo una bomba de azúcar y colesterol toda esta dieta por el exceso de estos alimentos adicionales, ¿no? Probablemente si mantuviéramos nuestra cena navideña, que ahora vamos a describir cómo podríamos organizarla, podríamos no tener los excesos, ¿no? Pero el exceso vendría por lo otro, ¿no? El panetón, la mezcla de chocolate, de los dulces, las bebidas alcohólicas y otras bebidas como la gaseosa también, que podría estar por ahí incluida. Entonces, esta es probablemente un acompañamiento clásico, ¿no? El chocolate caliente con el panetón, ¿no? Y muchas veces estos panetones terminan generando realmente el problema, ¿no? Por el excedente de calorías que tiene. Y es muy importante entender que también va a depender del tipo de panetón y la mezcla con la que consumamos el panetón, ¿no? Porque, bueno, yo suelo consumir solo el panetón sin aplicarle nada, ¿no? Pero hay personas, sobre todo cuando he trabajado con mis pacientes, que le suelen agregar mermelada o mantequilla o margarina, ¿no? U otro tipo de aditivo. ¿Y esto qué hace? Que eleva las calorías del alimento, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos y deberíamos evitar, ¿no? Y luego voy a ver en cuánto excede cuando hacemos estas mezclas. Entonces hay que entender esto, ¿no? La primera pregunta fue esta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo debería ser mi alimentación en Navidad o Año Nuevo? Entonces, hay que pensar, como comenté, podemos disfrutar, ¿no? Sí se puede,
Pero hay que planificar, si pensamos planificar una cena de fin de año o Navidad, deberíamos pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que mi cena va a ser el exceso, ¿no? Porque en mi familia va a venir ciertas personas, o dentro del entorno familiar, el nuclear en el que están viviendo esta pandemia, van a compartir, ¿no? Entonces, si planifico mi cena para estas fiestas, debo pensar que entonces que mi alimentación del día debe ser más ligera. ¿Por qué? Porque ya mi exceso va a ser en la noche. Entonces, normalmente, bueno, la cena, luego de la cena viene el acompañamiento, con la conversación, si hay niños, los niños juegan, abren sus regalos. Entonces, es un momento en que realmente puedes llegar a ser recreativo, ¿no? Si sabemos distribuir las actividades, ¿no? Pero entendemos que si cenamos, luego vamos a estar despiertos y como que le damos oportunidad a nuestro cuerpo a digerir todos estos alimentos, que debería ser lo correcto. No, cosa que normalmente no pasa en un día regular que no sea Navidad o Año Nuevo. Entonces, ¿qué deberíamos pensar? Que durante el día mis alimentos deberían ser muy ligeros, ¿no? O que también debería pensar que mis comidas yo debería desayunar y almorzar, eso sí debería hacerlo, pero no debería excederme en ya esos alimentos que sé que voy a consumir en la noche, ¿no? Entonces, si yo sé que voy a cenar, hacer una cena especial, no podría estar pensando que desde el desayuno ya debería estar consumiendo panetón, ¿no? O el almuerzo o de colación, en el transcurso del día estaría pensando en, me voy avanzando con un panetón y ahí sí ya estaríamos abusando todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de alimentos podríamos incluir en nuestro día, ese día de fiesta? Por ejemplo, podríamos pensar en tener un desayuno muy ligero. Lo ideal sería evitar el pan y el panetón muy temprano, ¿no? Y hablamos del 24 o el 31, ¿no? Entonces, el 24 de repente desayuno algo muy ligero que podría ser una taza de frutas, pero busco estas frutas que no tienen muchas calorías, como por ejemplo la sandía, las fresas, el melón, la papaya, el kiwi, la toronja, la lima, ¿no? Y estas frutas de aquí puede ser de repente 2 tazas de estas frutas sin ningún problema porque tiene pocas calorías pero tiene más agua y eso va a hacer que me llene un poco porque no debería consumir pan ese día en el desayuno. Y podría acompañar con huevo sancochado o un vaso de yogur y una infusión, ¿no? O esas 3 o 4 cosas juntas, si es que de repente soy una persona que consume mucho alimento, ¿no? Pero sí está dentro de las opciones, ¿no? Siempre y cuando sea huevo sancochado, siempre y cuando sea leche o yogur descremado sin grasa. Bien, entonces eso podría ser mi desayuno y mucho infusiones, agua, pero sin azúcar, ¿no? Entonces, ¿y qué podría ser mi almuerzo? Yo debería pensar que mi almuerzo ya debería ir sacándome el arroz, definitivamente, ¿no? Y debería ser una porción grande de ensalada. Acá estoy poniendo medio plato, pero podría ser un plato entero de ensalada de verduras, ¿no? Unas tajadas o rodajas de papa sancochada o camote y un filete de pescado a la plancha o al vapor o un sudado o un ceviche también podría ser, ¿ya? Pero sin mariscos, ojo, con papa o camote o choclo. O una pechuguita a la plancha también podría ser. Nada de fritura, nada de chicharrón, nada de tamal, nada de ese tipo de preparaciones en el almuerzo porque ya es muy pesado, ¿no? Y acompañaría mi almuerzo con agua o alguna infusión sin azúcar o una limonada sin azúcar, ¿no? Entonces, y si tengo hambre durante el día, podría consumir alguna fruta como de las que estamos comentando, ¿no? Sandía o piña hawaiana que no es muy dulce, o la toronja o la fresa o el melón, ¿no? Entonces, es muy importante esto para poder llegar a la cena sin tantos excesos de calorías y no volar con las calorías, ¿no? Ahora, ¿qué puedo preparar en la cena? ¿Qué debería hacer yo en la cena? ¿No? Que es lo que la mayoría, pero ¿qué puedo cocinar? ¿No? Ahora, esto es muy importante, ¿no? Ya había hablado un poquito del panetón al inicio, ¿no? No quiero satanizarlo, pero realmente deberíamos hacerlo, pero sobre todo para aquellas personas que están en un proceso de mejorar sus hábitos alimentarios, están siguiendo un plan de alimentación, están siguiendo algún programa de ejercicios, o están siguiendo de repente las indicaciones del médico porque tienen el colesterol triglicérido o alguna condición de salud muy sensible y que realmente están logrando cambios y no quieren fracasar, entonces deberían pensar que de repente solo considerar la cena navideña y ya no el panetón o el chocolate o repartir, ¿no?
Entonces, si de repente pienso que el panetón, el chocolate va a ser una opción, de repente la podría dejar para el 25, ¿no? No para el 24 en el día. Podría pensarlo para el 25, pero el día siguiente, no en la noche, ¿no? Debería ser al día siguiente. ¿Por qué? Porque el 25, ¿qué suele ser? ¿Cómo suele ser un día el 25? Un 25 normalmente suele ser un día de visitas o de juegos con los hijos o de compartir con la familia, ¿no? Pero sobre todo si son adultos suelen tener la visita de la familia, ¿no? De hecho, que pensemos en el tema de aún del distanciamiento, pero entendamos también que es inevitable que va a haber ese roce social, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de compartir con niños, vamos a verlo al final que podemos hacer con ellos, ¿no? Pero hay opciones a que podamos gastar energía durante el 25, inclusive 24, sobre todo si debo limpiar la casa o organizar la cena, ¿no? Entonces, hacer ese esfuerzo físico de organizar, limpiar, ¿no? O hacerlo como si ya fuera fin de año, las dos fechas, ¿no? Hacer una limpieza total con la intención de gastar de energía además para que ese exceso de calorías en la noche no me genere problemas, ¿no? Entonces, ¿qué podría incluir en esa cena? Carne de ave, que podría ser pavo, pavita o pollo. Ya también podría preparar chancho o lechón, pero por favor sin pellejo, sin grasa, no chicharrón. Hablo de principalmente las partes de la carne del chancho que no tiene mucha grasa, como por ejemplo la pierna o el brazo. No, sin embargo, hay zonas como la panceta, ¿no? Que suele tener mucha grasa, ¿no? Entonces busco la parte del chancho que no tiene mucha grasa, ¿no? O lechón mejor y pura pulpita, ¿no? Y las preparaciones deberían ser o al horno o guisadas, ¿no? Y evitar las frituras. Entonces, si yo tengo mi pollo de fondo o mi pavo de fondo, el acompañamiento tendrían que ser papas al horno, ¿no? O sea, de repente evito el arroz y me inclino por las papas o algún, como el camote, o también podría ser, ¿no? Evito de repente hacer el puré, también podría ser una opción, de preferencia guisado, todo, ¿no? Y también evito las cremas, pues, ¿no? Entonces, como la mayonesa, la mostaza, ¿no? Por ahí podría ser un poquito de rocoto con sal, más solamente sería lo más sano posible, ¿no? Pero evito las salsas que son procesadas, ¿no? Estas que vienen empaquetadas, selladas, y que ahora, felizmente, en todos lados dice alto en sodio, alto en grasa, alto en azúcar, ¿no? Evito todo eso procesado. Hago mi cremita yo en mi casa, mi rocoto natural picadito, limón y sal en una buena ensalada, ¿no? Y acompaño esto y repito la porción de alimentos saludables, que es la que vamos a explicar ahora, que que hay que verla aquí, ¿no? Vemos un platito, cómo debería ser mi porción, ¿no? Entonces, la mitad de mi plato debería ser verdura, la cuarta parte la debería ser la parte energética, que puede ser o la papa sancochada, o al horno, o el camote. Pues si hago puré, pues tendría que ser una pequeña porción, ¿no? Y la otra cuarta parte, la presa, ¿no? En este caso, la porción de pavo o de pollo, ¿no? Y esta es la estructura que normalmente tiene cuando es una alimentación regular, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta porción, ¿no? Hablo de tener esta mezcla de alimentos que son los alimentos energéticos, que son los que nos debemos de cuidar, ¿no? Esta parte energética, que es la cuarta parte de arriba, que estamos viendo ahorita, acá vemos unas menestras, ¿no? Puede ser papa, puede ser choclo, puede ser arroz, o trigo, quinoa, pero es solo la cuarta parte. Y la otra cuarta parte es la presa, ¿no? Que podría ser el pavo, el pollo, ¿no? Entonces, hay algunos hogares, por ejemplo, que de repente por el tema de economía no mandan a hacer pavo, pero se compran un pollo a la brasa, ¿no? Entonces, podría ser el pollo a la brasa, pero de repente, si mi intención es cuidar mi peso, de repente solo compro el pollo, ¿no? Y yo en casa hago papa sancochada o papa dorada, ya no fritura, ¿no? Y hago una buena ensalada, ¿no? O si me viene con la ensalada, no le echo la vinagreta que ponen ellos porque tiene mucha mayonesa o grasa, ¿no? En general, hago más bien yo mi mezcla de vinagreta, que puede tener limón, sal, un poquito de aceite de oliva y kion ralladito, que también le da un sabor agradable. De repente, algún tipo de esencia de estas hierbitas como el romero, ¿no? El tomillo, el orégano, ¿no? Y voy cambiando el sabor a este aliño, ¿no? Y muy importante que la cantidad de verdura sea grande, ¿ya? Entonces,
sobre todo por el tema del exceso. Como sabemos que vamos a volar en la cena, probablemente un poco de la grasa y un poco del carbohidrato, la fibra de las verduras me van a ayudar a evitar ese exceso, ¿no? Es como que es un alimento que nosotros le llamamos regulador porque ayuda a atrapar estos excesos y sustancias que no son saludables para mi cuerpo y nos ayudan a eliminar y a botarlas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que parte de esta cena tenga una cantidad de verduras. Bien, entonces, por otro lado, lo que habíamos comentado de la chocolatada, ¿no? Que tanto la chocolatada, que normalmente viene acompañada con panetón, ambos son alimentos energéticos, ¿no? Ahora, también va a depender de cómo hagas el chocolate, ¿no? Porque como normalmente o comúnmente algunas personas hacen su chocolate, ¿no? El chocolate para taza, ¿no? Ese de tableta, algunos vienen con azúcar agregado, algunos realmente es de cacao, ¿no? Hay algunas tabletas que son cacao real, hay otros que vienen con manteca, ¿no? Y esto ya tienes grasa. Si bien el cacao natural es saludable, en exceso no es, tampoco no nos ayuda mucho, ¿no? Pero se suele agregar este cacao de tabla, ¿no? Y se mezcla con que azúcar, leche, normalmente la leche evaporada normal, le agregan además mantequilla, he visto que le agregan, ¿no? Y a veces le agregan otras cosas más para darle un sabor especial a esa bebida, ¿no? Entonces, esta mezcla de azúcar con grasa entre el chocolate y la mantequilla, por ahí, más el panetón, que es otro alimento que también es altamente energético, hace que tengamos un exceso de calorías cuando lo consumimos, ¿no? Entonces, si ya nuestra cena navideña o de Año Nuevo es un poco copiosa, ¿no? Podría ser, de repente, si me controlo y hago un volumen más pequeño, no habría ningún problema, ¿no? Podría ser como una cena como cenar de un día normal, pero lo que yo marco la diferencia es en las cantidades que yo me voy a servir. Pero si esa cena que yo me voy a cuidar en las cantidades, la acompaño con una chocolatada navideña, que es el chocolate más el panetón, ya estoy excediéndome de la cantidad de calorías que probablemente yo necesite en una noche. Se podría llegar inclusive a superar las 700 hasta las 1000 calorías solo en una noche, tomando en cuenta solo la mezcla de la cena más el panetón y el chocolate, ¿no? Sin sumarle lo demás, ¿no? Que son las bebidas, que podría ser bebidas alcohólicas o postres que a veces se acumulan en la cena, ¿no? Entonces es muy importante que no abusemos de esa mezcla, ¿no? Por eso es que si yo deseo tener el gusto de comerme un panetón o un chocolate caliente, debería considerarlo en consumirlo al día siguiente, ¿no? Para el 25, no para el 24 en la noche, podría ser el 25 en la mañana, porque solemos amanecernos unas horas en la noche y despertarnos a veces un poquito tarde, ¿no? Y podría ser parte de mi desayuno, ¿no? Y ese día nuevamente mi cena, mi almuerzo durante el día ligero, ¿no? O de repente ya un buen almuerzo, pero ya no sé. Entonces debería considerar en eso para no excederme el 25 en los excesos, pues, ¿no? Porque normalmente suele ser, y hay algunos que celebran desde el 23, ¿no? Entonces es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, como decíamos, ¿no? El problema está en las mezclas y adaptarnos y ir distribuyéndolo, ¿no? Entonces la cena navideña por un día y ese chocolate con el panetón para otro día, ¿no? Entonces, y evitamos agregarle la mermelada y la mantequilla, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener el control ahora. Este alimento tradicional que es industrializado, esta tajada de panetón que estamos viendo aquí, que tiene 100 gramos, ojo, es una tajada delgada realmente, una tajada de 100 gramos, regular, ¿cuánto aporta de calorías? Una tajada regular de un panetón aporta 368 kilocalorías. Prácticamente una tajada de 100 gramos es como una cena entera. Por eso es lo que les comentaba, ¿no? Que se podía duplicar o hasta triplicar la cantidad de calorías que solíamos ingerir en una cena normal, ¿no? Entonces, esas 368 kilocalorías que tienen proteína también, y aparte tienen grasa, y aparte tienen carbohidratos, pero realmente la cantidad de proteína es baja, ¿no? No tiene comparación con lo que podría aportarnos un alimento como una presa de pollo, ¿no? Pero sí hay que ver la comparación con el pan y con la grasa. Entonces, ¿a cuánto 100 gramos de panetón es igual en panes? A 4 panes y medio. En grasa, a 3 cucharaditas de aceite.
¿no? Y en general en carbohidratos a 12 cucharaditas de azúcar. Entonces es realmente alta la cantidad de nutrientes que no son muy adecuados a esas horas del día, ¿no? Si lo consumiéramos en la noche, ¿no? Entonces, pero si lo consumiéramos muy temprano y ese día vamos a tener un día muy activo, probablemente no nos va a generar mucho daño. No significa que no sea excesivo, es excesivo, pero es menos dañino consumirlo de día que consumirlo antes de irnos a dormir, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos estas combinaciones mágicas navideñas que he encontrado? ¿No? Tajada de 100 gramos más 20 gramos de mermelada, ¿no? Se llega a subir a 417 kilocalorías. Eso tomando en cuenta que el panetón estaba por las 300 calorías, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Entonces, y si es mantequilla, 477, ¿no? Y si es más chocolate caliente, son 558 kilocalorías. Entonces, ahora, si son 2 tajadas de panetón, ya imagínate cuántas calorías hay, ¿no? Duplícale, ¿no? Ya solamente entre el panetón y el chocolate, si te tomaras 2 tajadas o 2 tazas, ya habrían 1000 calorías, 1200 prácticamente, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? El exceso. Y llegar a consumir tajadas grandes, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, llegamos a las 368 calorías por 100 gramos, y aquí ya, pues 500 es bastante, ¿no? Es la diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Que Indecopy ha hecho una revisión con respecto a los panetones este año, y han encontrado que panetones declaran en su etiqueta la cantidad de calorías por 100 gramos, ¿no? Y vamos a encontrar para ahí, para los que están un poco preocupados en, sí, quiero comer panetón, pero no quiero abusar, ¿qué panetón podría yo escoger para no arruinar mi régimen nutricional si todo el año me he cuidado, ¿no? O para aquellos que de repente quieren moderarse y evitar excesos, ¿no? Porque todos tenemos derecho a controlarnos y a cuidarnos, ¿no? Entonces, han visto todas las marcas, ¿no? Miran, aquí estamos viendo las marcas desde la que tiene más, que es Won. El panetón Won tiene 460 calorías por cada 100 gramos, ¿no? Nosotros habíamos visto hace rato que era una tajada de 340, 350 más o menos. Acá estamos hablando de cuánto, 460, 100 calorías más. Gloria es el otro panetón que tiene más, 380, le sigue Donofrio y luego Bon Natale, Todino y así todas las marcas que estamos viendo ahí. ¿Y cuáles son los panetones que menos calorías tienen? El panetón Unión, que tiene 340, y el Bimbo, que tiene 324, ¿no? Entonces, si estoy pensando en comer panetón y no sufrir mucho por los excesos, podría pensar en buscar estas marcas que están del otro lado, que tienen menos de 350 calorías, ¿no? De todas maneras, verificar la etiqueta porque tienen varias variaciones de panetones, y tener esta opción, ¿no? En el caso de Unión, la ventaja además es que tiene fibra y que tiene algunas semillas secas, ¿no? Entonces, el aporte de fibra adicional no es que le baje las calorías, ojo, sino que nos ayuda un poco a controlar el exceso de azúcar. Y bueno, es positivo consumir fibra, ¿no? Pero realmente lo importante es que durante el día los demás alimentos que yo consuma no sean excesivos en azúcar y en grasa, ¿no? Porque ya estos alimentos solos, en 100 gramos, ¿cuánto nos aportan? ¿No? Ahora vamos a ver aquí, ¿por qué es que Won y Gloria y Donofrio son los que tienen más calorías? Porque el panetón Won aporta 17 gramos de grasa por 100 gramos de panetón. Y es bastante, versus los 3.69 gramos de grasa que tiene Unión. Entonces hay que considerar que ese panetón tiene menos grasa, ¿no? Entonces, y es grasa saturada. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Ahora, con respecto al azúcar, hicieron también el mismo comparación y se dieron cuenta cuál es el panetón que tiene más azúcar. Todino es el que tiene más azúcar. Le sigue del Metro, el Bon Natale y el Unión, ¿no? Y ahí Unión no se escapó, está dentro de los que tienen más azúcar, ¿no? Sin embargo, el nutriente que más calorías le aporta al panetón es la grasa realmente, ¿no? Porque aporta más calorías por cada gramo que tiene. Y de estos, el Gloria es el que tenía menos azúcar, ¿no? En total, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en los dos nutrientes que tienen más aporte calórico en el panetón y que son los que generan estos excesos es la grasa saturada y el azúcar total. Hay muchos alimentos que tienen grasa saturada, pero no debemos abusar de estos alimentos,
¿no? Entonces nosotros solemos recomendar que se consuma grasa, pero la saludable, que es, por ejemplo, las semillas, frutos secos, la palta, las aceitunas, ¿no? El aceite de oliva, en ensaladas, ¿no? Pero no en grasas tipo panetón, o tipo galletas, o tipo alimentos procesados, porque es otro tipo de grasa, e inclusive, no lo iba a colocar acá, pero ha habido una alerta, ¿no? De retiro del mercado de ciertos alimentos, entre ellos un panetón, que es el panetón Bells, que tenía mucha grasa, pero trans, ¿no? Y la grasa trans es otro tipo de grasa, que es procesada, pero que se sabe y que ya está aprobado, y por eso es que está la restricción, de que genera daños a la salud, y sobre todo a la salud cardiovascular y a las arterias, los vasos, y daña en general todo el tejido del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces es muy importante entender esto. Ahora, lo que comentaba, ¿no? El tema de realizar actividad física durante estas fiestas. Entonces, las fiestas de fin de año suelen ser una actividad que suelen unir a la familia, ¿no? Sobre todo si hay niños o hay personas jóvenes en el hogar, ¿no? Pero si estas personas jóvenes acompañan a adultos mayores, hay que considerar que si van a haber estos excesos de nutrientes, de alimentos, ¿no? De regalos que puedan ser alimentos también muchas veces, debemos acompañar con actividad ese día, ¿no? Entonces, inclusive ver la opción de regalar o hacer regalos que promuevan actividad física dentro del hogar, ¿no? Entonces, un tiempo, ¿no? Le voy a regalar un PlayStation, un televisor, un celular, no sé, con todas las cosas, cuando podrían invertir o derivar el regalo de Navidad a un tipo de implemento o algún tipo de cosa, si es que tuvieran la posibilidad, que pudiera promover la actividad física, ¿no? Si está dentro de sus posibilidades, ¿no? Algún tipo de implemento que podría promover la actividad física. Y si no hay la opción de generar un regalo, porque sabemos que la situación económica entonces es distinta, el hacer una actividad que promueva la actividad física, ¿no? Entonces salir a dar un paseo en familia, dar la vuelta al parque, si estamos cerca de una playa, ir a caminar a la playa, obviamente con la mascarilla y el tema de distanciamiento, ¿no? O al parque, ¿no? O hacer cosas que compartamos en familia que promuevan no estar sentados todo el rato, ¿no? O hacer juegos también podría ser una opción, ¿no? Entonces hay que pensar eso, ¿no? Esa opción. Y si tenemos adultos mayores, padres o abuelos, y nosotros somos profesionales y tenemos la opción de darle un poco de salud a estos abuelos, ver, ¿no? La forma de ayudarlos y promover que en ellos pudiera haber algo en casa que les pudiera ayudar a hacer algún tipo de actividad física también, ¿no? De forma sana, ¿no? Sobre todo para ayudar a mejorar su estilo de vida, ¿no? Entonces, para esta Navidad, si estás pensando regalarle algo a alguien, piensa en regalarle algo que les hagan hacer actividad física, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Entonces, como esta sesión es centrada en el tema de Navidad, yo pienso dedicarle el tiempo a responder las preguntas, porque suelen hacer preguntas y es muy importante ver qué tipo de preguntas pueden realizar, porque todos vamos a pasar una Navidad y probablemente distinta, no adaptada a nuestra nueva normalidad. Y bueno, me gustaría tener sus preguntas, ¿no? A ver si Claudia me puedes ayudar con las preguntas. Licenciada Karen. Sí, dígame, buenas noches. Una de las preguntas se podría decir, ¿podría volver a indicar cómo podría hacer una cena saludable? O sea, de ser el ejemplo de una cena saludable. Ah, claro. Muy bien. Entonces vamos a regresar a la diapositiva. A ver. Aquí está. ¿No? Entonces, la idea es que nosotros esa noche evitemos los excesos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto?
Es muy importante primero entender que hay una distribución de alimentos que deberían estar presentes en nuestra comida, ¿no? ¿Por qué se tiene esta proporción? ¿No? Muchas personas me dicen, pero ¿por qué tanta verdura? ¿No? Bueno, la intención de que siempre exista verdura en nuestros alimentos, en nuestro plato de comida, voy a decir aquí, es que estas verduras nosotros los consideramos alimentos reguladores, que son en el segundo, en una cena, por ejemplo, es una parte muy importante que nos va a ayudar a ingerir una cantidad alta de fibra, que es la fibra alimentaria, que es un tipo de carbohidrato, pero que nosotros no lo ingerimos como energía. Más bien lo ingerimos, no nos aporta calorías, más bien nos ayuda a utilizar y eliminar sustancias de los demás alimentos y nos ayuda a mejorar el proceso digestivo y nos ayuda a que nuestro estómago se mantenga un poco más lleno y que todos nuestros alimentos, que sean de repente el arroz o la carne o las menesas, o lo que estemos ingiriendo, inclusive el azúcar, que ingresa con toda esta comida, no genere excesos, ¿no? O sea, si yo tengo exceso en grasa, la fibra la va a capturar y me va a ayudar a botarla. Si yo he consumido un exceso en azúcar, la fibra va a atrapar ese azúcar y va a ayudar a que no me genere excesos o daños en mi salud, ¿no? Entonces, si yo genero esta prioridad, ¿no? Entonces, yo hago mi cena y considero que mi cena tenga una buena cantidad de verduras, hago una buena ensalada, puede ser cocida, puede ser cruda. ¿De qué va a depender eso? Mucho de la tolerancia a la fibra, porque hay personas que pueden consumir verduras cocidas o crudas, sin ningún problema a cualquier hora del día, pero hay otras que no. Hay otras que en la noche la verdura cruda cae un poco pesada porque no les es fácil digerir la fibra. En todo caso puede ser cocida, no habría ningún problema, ¿no? Entonces cada uno conoce muy bien su aparato digestivo, ¿no? Entonces vamos por las cocidas, ¿no? El tema es que las consumas, sea cruda o cocida, exista en el plato al menos la mitad. Ahora, si es más, mejor. Bien, entonces, ¿qué podría ser esta parte que es la presa, ¿no? El alimento constructor, que es la proteína? Había comentado. La mejor opción sería una ave, que podría ser o pavo, o pavita, o pollo, ¿no? Pero también, ¿qué se suele hacer, ¿no? Las carnes, que normalmente se hace el chancho, algunos hacen carnero, pero casi es tradicional el chancho, ¿no? Entonces, si busco el chancho, ahora, el chancho es una carne especial, que tiene secciones, por ejemplo, la pierna, me parece, y el brazuelo, que tiene menos grasa, a comparación de esta zona que es la panceta, y que tiene más grasa, que normalmente con eso se hace el chicharrón, ¿no? Entonces buscamos la parte o lechón, en todo caso, que tiene menos grasa, y me voy por la parte que solo tenga carne, o por pescado, cosa que no suele ser muy tradicional, pero si te inclinas por el pescado sería mucho más sano, ¿no? Pero tendría que ser al horno, o a la plancha, o en sudado, pero no frito, ¿no? Entonces puede ser por eso es que un pollo, un pavo al horno estaría genial, ¿no? El problema son los acompañamientos, ¿no? Entonces, ¿qué se suele hacer? Puré de papa o puré de manzana o algún tipo de mezcla que podría tener arroz, además del puré. Además le suelen hacer la ensalada rusa, que le ponen mayonesa, y entonces es ahí donde excedemos en el exceso de calorías, ¿no? Entonces, si yo pondría mi cantidad de pavo, no habría ningún problema, ¿no? Inclusive podría ser una porción grande. Lo que yo debería cuidar es en no abusar del acompañamiento, que podría ser, como comenté, o papa dorada, o papa sancochada, o papa al horno, o camote, ¿no? Y si hago arroz o hago algún puré, que sea una pequeña porción, ¿no? Ahí es donde yo debo ser consciente de no abusar. No, es lo que comentaba, ¿no? Y de hecho, lo ideal sería buscar cenar temprano, ¿no? Si de repente voy a dormir a la 1, a las 2, máximo mi cena debería ser a las 11 o 12. Debería considerar darme 2 horas de tiempo para cenar y descansar, descansar mi aparato digestivo y luego ir a dormir,
¿no? Que ese es otro problema, ¿no? Porque suelen cenar y aparte tomar las bebidas alcohólicas, como la cerveza, ¿no? Entonces ahí también hay un otro exceso de calorías. De repente un vino podría ser una buena opción, pero no es lo mismo una copa o dos copas que una botella, ¿no? Entonces, es ahí donde debemos tener nosotros mismos hacer nuestros controles, ¿no? O una copa de champán, que no me va a caer mal, pero si ya genero el abuso, ¿no? Hago además de eso, la leche chocolatada y el panetón ya sería además, ¿no? Entonces, por eso lo que comentaba, que sí podría tener una opción de cena saludable, pero lo que debo evitar es frituras, grasas, ¿no? Y hacer muchas mezclas que podrían tener combinaciones con mayonesa, o harinas, o purés. Evitar esos, ese es el problema, ¿no? Lo que me traiga adicional de grasa o aditivos que podrían ser estas cremas que se venden procesadas, ¿no? Y selladas en los centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, la mayonesa, la mostaza, el ketchup, que ya sería agregarle más calorías innecesarias a la cena navideña, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna otra Sí, pregunta? Sí. sí. Había una consulta sobre, ¿se conoce o ha habido algún estudio sobre cuánto de peso generalmente se incrementa con una cena tradicional, ¿no? Ya sea en estas dos noches, ¿no? Ya sea en Navidad y en Año Nuevo. Bueno, no conozco exactamente si, o la publicación no la he revisado, pero el problema está de que no se suele ser el exceso solo de esas dos noches, ¿no? El exceso suele ser por varios días. Porque, ¿qué es lo que? Y al menos más antes que, bueno, ahora como ya ya nos estamos reacomodando como que a nuestros hábitos anteriores al inicio de la pandemia, es decir, a tener reuniones sociales con la familia o con otras personas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? No es que tú tenías tu cena navideña con tu familia, nada más, ¿no? Tenías tu cena navideña con tus compañeros de trabajo. Además tenías, si estudiabas o trabajabas o te ibas a otro ambiente social, aparte tenías esa cena navideña. Entonces, el exceso de calorías, si estábamos hablando, una sola cena navideña nos acumulábamos 1000 calorías si era cena más panetón, más bebidas. Tranquilamente podíamos llegar a los 1000 a 1500 calorías en una sola comida, si sumáramos esas tres cosas, ¿no? Comida, más panetón, chocolate y más una bebida alcohólica. Entonces, dependiendo cuántas copas, ¿no? Podrían ser, ¿no? Entonces, desconozco si hay alguna publicación, pero los pacientes suelen, al menos con los pacientes con los que yo he trabajado en consulta privada, que han, digamos, pecado en estas fiestas, porque se suelen haber bajas en Navidad realmente, por más fuerza de voluntad que exista, pero suelen ganar entre 4 a 6 kilos, ¿no? Los que de repente hacen un poco más de control de peso, los que han tenido un poco más de, a previo, ¿no? Control de peso, pero normalmente las personas que recuperan sus hábitos para enero suelen volver a perder ese exceso en 2, 3 meses, ¿no? O sea, lo que probablemente han mejorado 6 meses antes, lo suelen recuperar con inclusión de actividad física entre marzo y enero, ¿no? Entonces, y va a depender mucho también del nivel de actividad física que puedan desarrollar, ¿no? Yo suelo trabajar con personas que hacen deporte de forma frecuente y que entrenan unas 4 o 5 veces a la semana. Entonces, imaginémonos que ellos logran perder ese peso entre 2 a 3 meses, una persona sedentaria, sin actividad física, ¿cuánto tiempo va a demorar en perder ese exceso de peso, ¿no? Entonces ahí es el inconveniente. Claro, como comentas, generalmente también no es, como dicen, no es dos noches, porque a veces hay reuniones Sí, con exacto. amigos o reuniones en el trabajo, Ah, entonces que incrementan más calorías, más ese tipo de alimentos y el alcohol, ¿no? Como mencionas. así es. Otra pregunta, con respecto a los niños, Uh -huh. ¿cómo esto mencionan, esto es lo mismo también para los niños? ¿Cómo repercute en su salud, ¿no? Este tipo de alimentación tradicional, ¿no? En estas fiestas.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, solemos compartir con la familia el tema de la cena navideña, pues, ¿no? Todos en familia nos encontramos compartiendo estos alimentos. ¿Y qué es lo que pasa, no? El tema está en la construcción de hábitos, ¿no? Entonces, y justo me acaban de traer un panetón y me lo acaban de poner en la mesa de regalo. No lo voy a mostrar, pero lo voy a guardar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Es esta transmisión de hábitos el que genera el problema con los niños. Uno, ¿no? Lo otro, ¿qué pasa esas noches, ¿no? También pueden haber problemas de indigestión. Tomemos en cuenta que los niños, ¿qué es lo que suelen regalarles, ¿no? Normalmente el Navidad suele ser una fiesta más de los niños, mientras que Año Nuevo suele ser la reunión más para los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, además de consumir esta cena, están comiendo más panetón, ¿no? Que se inclinan por lo dulce, o los dulces que le regalan. ¿No? ¿Por qué? Porque están con los primos o los amiguitos del barrio o no, o los niños que vienen en la casa y traen los dulces que traen los papás o le regalan a los papás o le regalan a los abuelos, ¿no? Entonces es una mezcla de la comida más azúcar y más grasa. Entonces termina siendo realmente un exceso para ellos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, el problema está de que la generación de ahora son más sedentarias que las generaciones, pues que de repente ya tenemos 30 o 40 años. Nuestros juegos eran pues juegos que generaban desgaste físico, salíamos a la calle a correr, terminábamos sucios, ¿no? Entonces nos íbamos, ¿no? A hacer juegos de horas, ¿no? Realmente hacíamos desgaste físico. Los niños de ahora, ¿qué es lo que hacen? Les regalan las tablets, les regalan el celular, o el PlayStation y están tirados en el mueble jugando, ¿no? O están con los equipos audiovisuales jugando. Entonces, ¿cuál es el desgaste físico que tienen en la vida de ellos? Nada, no, prácticamente nada, porque le regalan el aparato y los pegan ahí a los primos, los sobrinos y están haciendo conexión con videojuegos. O sea, realmente matan la actividad física sentados, ¿no? O sea, no hacen prácticamente nada de esfuerzo físico ese día, cuando ese día más bien debería, como estábamos comentando, en promover los padres o los adultos, en generar este movimiento, ¿no? Ya pues vamos a pasear o vamos o incentivarnos si hay la posibilidad de la familia en comprar algo que motive al niño a hacer actividad. O sea, ¿cuánto cuesta un PlayStation? Bueno, yo desconozco, no tengo hijos, pero probablemente esté por encima de los 1.000 soles, ¿no? ¿Cuánto cuesta una bicicleta? ¿Cuánto cuesta una tablet? No, entonces si es una tablet para trabajo es una cosa distinta, pero si es un equipo para diversión, considera que el niño de hoy ha sido privado de su entorno social por el tema de la cuarentena. O sea, de por sí no tiene actividad física como antes. Ahora con el tema de las vacunas van a reiniciar su actividad nuevamente, pero de todas maneras va a ser limitada. Entonces pensemos en que ellos necesitan esa actividad. Entonces si tú los vas a enclaustrar también en un ambiente dentro de casa y no van a hacer nada, entonces busca hacer cosas dentro de casa que promuevan ellos a la actividad física. Les compras algún equipo, una bicicleta, algún tipo de equipo que promueva, o si hay videojuegos inclusive que hacen movimientos, hacen baile, ¿no? Entonces, por ese lado son las cosas que deberíamos promover con ellos, ¿no? Es inevitable que no consuman, pero sí debería medirnos, ¿no? Porque al final quienes traen esas comidas no son ellos, son los adultos, ¿no? ¿Quién le trae la gaseosa al niño? No es él, no va, él no gasta la plata. Quien lo hace es el adulto. Entonces, el adulto tiene que decidir si en casa van a comer sano o no, ¿no? De hecho, que les va a hacer daño. Y bueno, ¿no? Ahora se ha evidenciado gracias al etiquetado de los alimentos ultraprocesados con estos leyes de los octógonos, ¿no? ¿Qué alimentos son altos en grasa? ¿Qué alimentos son altos en azúcar y en grasas trans? Y se están retirando alimentos con grasas trans. Felizmente ya hay 3 alimentos retirados, ¿no? Y antes los consumían como si fuera lo más sano del mundo, ¿no? Y ahorita las personas que les usan estos alimentos están preocupados porque ya no van a consumirlo y piensan que es un castigo para ellos, cuando realmente es todo lo contrario. Más bien las grasas trans generan daños y repercusiones en la salud. Entonces, si tú le vas a dar algo a los niños ese día, que sea algo cocinado en casa, que sean alimentos que no tengan etiquetas de octógonos, ¿no? Y promueven ellos actividad física.
principalmente, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. Ok, licenciada, ha quedado bien claro los puntos que debemos tener en cuenta durante estas fechas. Básicamente, el cambiar algunos hábitos, ¿no? Mejorando, ¿no? Mejorando nuestros hábitos, ¿no? Esa es Sí, la así idea. es. Bueno, le agradecemos su participación esta noche, ¿no? El tema ha estado muy interesante y creo que a nuestros amigos también les ha interesado bastante el tema. Muchísimas gracias, ¿no? A todos les agradecemos su participación y acompañamiento, ¿no? Y les recordamos, ¿no? Que la próxima semana tenemos una jornada, ¿no? La decimosegunda jornada científica del EC, ¿no? Ergonomía durante la pandemia, en el cual la transmisión también es, y la participación, las inscripciones son gratuitas, ¿no? Los esperamos, ¿no? Y van a haber ponentes nacionales e internacionales también compartiendo sus experiencias. Les agradecemos bastante su participación y nos vemos la próxima. Gracias. Hizo que tengan muy buena noche.